Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio más. Acá estamos con Ambicionaria, con el método ambicionario y todas las conciencias que le está entregando a diferentes dueñas y dueños de negocios, profesionales, marcas personales. Esas respuestas que a veces no las podemos encontrar en el marketing, en la estrategia, en la planificación, en nuestras acciones cotidianas. Eso que nos lleva a revisar por qué se nos repiten situaciones en nuestras vidas. ¿Por qué incluso aunque cambiemos de acciones para tener resultados diferentes, muchas veces cambiamos el escenario y volvemos a repetir lo mismo en nuestra realidad? Hoy te quiero contar de uno de los índices que se midió una consultante y qué mejor que traerte el caso de ella para que puedas comprender todo lo que está entregando el método ambicionario y lo que está pasando detrás de escena, ¿no? En las sesiones, en las consultas. Uno de los índices que trae este laboratorio ambicionario es el índice de identidad predominante. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese índice de identidad predominante? Son todas nuestras identidades internas que nos llevan a operar en piloto automático, que nos llevan a operar desde esa fuerza magnética interna, que nos lleva a tomar acciones que nosotros creemos que son las mejores para nuestros negocios, para nuestras vidas, pero la realidad nos sigue mostrando una y otra vez el mismo patrón. Hay identidades internas viviendo en nosotros, personajes que adoptamos como mecanismo de supervivencia. Entonces, en este índice lo que llevo a la consultante o el consultante es armar un campo de trabajo, primero con su meta económica, ¿no? Trabajamos en el dinero, en la meta económica, en lo que quiere alcanzar en su realidad, para tener esa vida libre, para tener ese tiempo, para tener ese tiempo de disfrute, para que el dinero deje de ser una preocupación en nuestras vidas, para estar más libres de estrés, ¿no? Cuanto más nos ocupamos de nosotros, más libre de estrés estamos. Y muchas veces estos personajes nos llevan a la sobreexigencia, a la hiperproductividad, porque es un mecanismo también que aprendimos para no ir a escuchar lo que realmente nos trae esa conciencia o nos trae las respuestas que tanto buscamos afuera. Entonces, cuando yo mido este índice en los diferentes consultantes, le hago armar, porque estamos a distancias muchas veces, un campo de información donde va a trabajar la meta económica en el medio, y ahí empezamos a trabajar no desde la lógica, sino desde la cuántica, con diferentes identidades. La persona en sí en sesión nunca sabe qué representa cada uno de estos campos de trabajo que te muestro acá a continuación, sino que lo hablamos después. En el método ambicionario primero empezamos desde la conciencia y después vamos a la palabra. Entonces, en el caso de esta consultante, medimos este índice y yo trabajé personalmente con ella 5 identidades internas. Está la exigente, la controladora, la impostora, la salvadora y la versión futura de ella, ¿no? La versión que está en una línea de tiempo que está recibiendo esa meta económica. Se arma el campo, se trabaja, se ve cuáles son las identidades predominantes. En el caso de esta consultante, más allá de los índices que ustedes pueden ver en pantalla, el IIP, después mido qué tan alejado está de la futura o qué tan cerca está la meta económica de la yo futura, y el índice de saturación, cómo se satura con diferentes mecanismos de protección. En este caso había 3 identidades internas que estaban saturando su meta económica, que estaban como apoderándose de su identidad interna, ¿no? Como al mando de su negocio. Estaba la controladora, la exigente y la salvadora. Pero en base a unas preguntas que yo le entregué a la consultante antes de tener la sesión y unos minutos hablamos de lo que le estaba sucediendo en su negocio, que básicamente era que no se estaba retirando un sueldo para ella misma. Ella tenía 2 negocios, uno físico y uno de terapias holísticas, y no se estaba pudiendo retirar un sueldo para ella misma. O sea, el dinero que entraba salía para cubrir gastos, ¿no?
Esto a nivel sistémico, hay mucho desorden porque no hay equilibrio entre el dar y recibir, la jerarquía, bueno, un montón de cosas que después yo seguí trabajando con mi consultante en el trabajo donde ella tiene otras personas a cargo. Pero en base a eso nos quedamos trabajando con la identidad salvadora, con esa identidad interna, porque muchas veces hablamos de que el salvador busca ser salvado, hablamos de que no podemos poner un buen valor a nuestros servicios o a nuestros productos, hablamos de este error del salvador que piensan más en los demás que en sí mismo, pero hay mecanismos internos que llevan a una persona a adquirir esta identidad, ¿no? Mecanismos mucho más enquistados, mucho más inconscientes. La persona no puede ver por qué actúa como actúa, ¿no? Más allá de que en algún momento haga consciente que esto es el primer paso, ¿no? Por eso ya viene a mí. El primer paso es, che, no me puedo retirar un sueldo en mi negocio, no puedo estar teniendo el dinero para mí, sino para cubrir gastos, ¿no? Para los proveedores, para los empleados, para el alquiler. En el otro negocio donde ella no tiene que alquilar o es algo más online, también tenía una situación donde no podía cobrar bien el valor de sus servicios. Cuando armaba algo grupal había clientas que no le abonaban. Entonces ese rol del salvador, que es el que trabajamos en esta sesión, tiene que ser visto de un lugar más profundo, porque la persona lo puede comprender desde la lógica y podemos armarle incluso un plan de acción para que deje ese rol desde lo estratégico, pero si hay un mecanismo más interno que la lleva a actuar así, que necesita ser visto, este rol del salvador va a seguir en diferentes niveles, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que hicimos con ella es trabajar después de que el campo nos mostró cuáles eran las identidades predominantes, el índice de identidad predominante. Me quedé trabajando con este rol del salvador, porque fue en lo primero que teníamos que ahondar. Incluso donde pone esa identidad arriba del billete, bueno, es algo más de la lectura del campo que a mí me da un montón de información también. Cuando empecé a abrir otro campo con esta identidad, empezó a abrirse una línea de tiempo donde ella era bebé. A través de mi guía, en esa sesión, se encontró siendo bebé y sentía que no la alimentaban, que no la amaban y que no la cuidaban. Había falta de sustento en el alimento y en el amor. Cuando ella pudo ver esa escena, hicimos una reprogramación donde encontró la situación, el hilo conductor, ¿no? Hoy, con su realidad, cómo se estaba proyectaba, cómo el inconsciente mostraba eso que ella había sentido cuando era bebé en su negocio. Cómo su negocio no estaba siendo representado por esa bebé, ¿no? Ese negocio se le estaba proyectando la falta de sustento. Ella no se sentía sostenida, sustentada, no recibía dinero de su negocio, no recibía el alimento de su negocio. Era lo mismo que en esta situación que pudimos abrir en sesión, la falta de amor, la falta de sustento. Cuando encontramos ese hilo conductor, lo empezamos a reprogramar para que el inconsciente primero lo vea, salga a la luz, para que ella desde la adulta se encuentre con esa bebé que no fue alimentada, que no fue amada o lo que sintió en algún momento de su infancia, en algún momento de su gestación, en algún momento de sus primeros meses de vida. Es una emoción enquistada, es una emoción que estaba en su biología, es una emoción que necesitaba ser revisada y que ella de adulta tenía que encontrarse con esa bebé. Ella de adulta tenía que abrazarla, amarla y darle el sustento. Eso es lo que le mostró la meta económica. Y eso es lo que está revelando los diferentes índices ambicionarios. El hilo conductor entre tu meta económica, lo que estás viviendo en tu profesión, lo que se te repite en tu realidad una y otra vez, con cosas que están ahí
que incluso vienen muchos antes de que vos nacieras. El otro caso que te voy a mostrar acá es otra consultante que también hicimos el IIP, el índice de identidad predominante. En este caso también había mucha saturación de algunas identidades. Estaba la salvadora, estaba la controladora, estaba la impostora, estaba la exigente, estaban todas más cerca de la meta económica. Había mucha saturación y su identidad yo futura estaba más retirada. Ahí con todos los personajes predominantes, con ella trabajé la impostora. Nuevamente se abrió un nuevo campo, una nueva oportunidad de hacer un viaje cuántico. La fui guiando en ese proceso y en este caso fue lo que más me sorprendió porque ese rol de impostora, este segundo caso ella es una profesional que también le cuesta sostener una facturación, le cuesta atraer clientes, estaba pasando por un momento de inestabilidad, entonces vino a trabajar conmigo, hicimos este índice nuevamente y empezamos a ver en esa saturación que se le mostró en el primer trabajo, en lo primero, en cuando medimos este índice, empezamos a ver esa saturación de identidades internas, que son identidades que nos protegen de algo, ¿no? Y con ella decidí trabajar la impostora. ¿Qué información nos traía esa identidad interna? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había que revisar? Cuando abrimos un nuevo campo con la impostora, fue el caso que más me sorprendió esta semana porque se encontró y la llevó a 2 escenas en donde ella se reconocía como ella, pero no con el cuerpo de ella. Viajó a 2 escenas de vidas pasadas, vidas paralelas, como cada uno lo quiera reconocer a esto, pero ella se reconocía siendo ella, pero no en la actualidad. En esas 2 escenas, en una estaba muy preocupada. Lo primero que te quiero contar es que la sensación corporal que la llevó a esas escenas era asco. Ese asco la lleva a una vida donde ella estaba con náuseas y estaba muy preocupada porque tenía miedo de quedar embarazada, de que su marido se enoje y de no poder darle de comer, de no poder tener los recursos para ese niño que venía en camino. Toda esa preocupación hoy se le estaba proyectando en la realidad de su negocio. En la otra escena de otra vida paralela o pasada, ese asco la lleva a una vida donde ella era una sacerdotisa y donde se sintió, donde vivió en realidad, no se sintió, donde vivió un manoseo, donde vivió un abuso de un masculino y todo ese manoseo, todo ese abuso de esa vida pasada, de esa vida paralela, se le estaba proyectando en sus clientes. Ella me decía, con razón hay muchos clientes en los que yo siento abuso, siento asco, me dan esa sensación estomacal. Eso mismo se le estaba proyectando en su profesión. Su profesión la estaba protegiendo, la estaba protegiendo de que la abusen. Entonces, cuando hay una actividad, hay una identidad que nos protege, que nos pone en alerta, que nos pone en supervivencia, el negocio se frena porque hay un peligro interno. En este caso de revivir un abuso que ni siquiera estaba en esta vida, que después podemos ir indagando si esto también le pertenece a la vida actual, a su presente. Pero te quería contar cómo este índice está revelando incluso situaciones que no son de esta experiencia humana. Cómo lo que vivimos, cómo lo que traemos en nuestras células, en nuestra alma, nos repercute también en esta vida. Cómo toda la información del alma no solo pone dones al servicio del ser humano, sino también trae todo esto, trae todas estas cargas, ¿no? Si estás en este camino espiritual de encontrar tus dones, tus talentos, esa información que vos ya traes internamente para ponerla al servicio, ¿no? Para poner ese propósito, esos dones para hacer de este mundo un poco mejor, ¿no? Que sí, esto es a lo que vinimos, a esta experiencia humana, ¿no? Hacer de esta experiencia, dejar de este mundo una semilla de hacerlo mejor, con esos dones y talentos únicos que traes en tu biología, en tus células, en tus memorias de vidas pasadas, en todo lo que ya te preparaste para llegar hasta acá. Pero todos esos dones
que vos traes de otras vidas e incluso que te venís preparando de muchas vidas, también traes esas cargas, esos bloqueos, esas experiencias que pasaste y que hoy pueden estar afectando a tu meta económica, a tu profesión, a tu negocio, a tu marca personal. Con estos casos quería contarte lo que está revelando el laboratorio ambicionario. Estos índices que a mí me permiten, después que hacemos esos movimientos cuánticos, esas reprogramaciones, que la persona se pueda volver a medir el IIP y ver cómo hubo una mejora interna para que se empiece a mostrar esto en la realidad, para poder empezar a decidir diferente, a decidir de una identidad más soberana, más libre de estos condicionamientos, más libre de esos bloqueos invisibles, más libre de todo lo que traemos, que solo necesita salir, ser visto, traerlos a la conciencia para enseñarle al cuerpo que ya no estamos ahí, para enseñarle al cuerpo que estamos en la presencia. Así que te quería contar todas las conciencias que están entregando a diferentes personas el método ambicionario. El único método hasta hoy, y ojalá aparezcan muchos más, y ojalá este método se mejore aún más, pero en donde podemos medir lo invisible, donde podemos medir eso que está oculto, donde lo podemos sacar a la luz, donde lo podemos mover internamente y donde lo podemos en sí reprogramar para que no siga proyectándose en nuestra realidad. Porque si no hacemos consciente el inconsciente, como dice Carl Jung, la realidad te la va a mostrar y vos vas a pensar que lo que te pasa es destino. Y bueno, sí, me pasa siempre lo mismo. Pero llega un punto donde nos tenemos que preguntar el por qué más profundo nos pasa siempre lo mismo. Ya sea en lo vincular, en lo profesional, con el dinero, las situaciones que se te repiten en tu vida no son al azar. Nosotros creemos que somos dueños de nuestras acciones, pero no lo somos. Hay una fuerza interna que nos impulsa a accionar de determinadas maneras. Hay una fuerza interna que hace que atraigamos diferentes situaciones en nuestras vidas, pero que en sí esas situaciones lo único que quieren de vos es que veas esas cosas internas que necesitan ser vistas, que necesitan ser sentidas, que necesitan ser observadas para poder así liberarlas de tu cuerpo, de tu biología, de tus memorias, para que la realidad empiece a proyectarse de una manera diferente. Acá hacemos consciente el inconsciente, acá medimos, acá observamos, acá hacemos movimientos, acá reprogramamos, acá vamos al origen. Porque muchas veces esos mecanismos, como hablaba con una de las consultantes, una de ellas es que yo estoy todo el día trabajando. Ese personaje exigente, hiperproductivo, que cree que con la acción masiva va a cambiar sus resultados, es otra manera de protegernos para no ir a la raíz. Porque el inconsciente no quiere ir a la raíz, porque seguramente va a encontrar situaciones en las que fue lastimada la persona. El inconsciente te quiere proteger de eso que está encajonado, que está oculto. No lo quiere sacar a la luz, no quiere revivir esas situaciones una y otra vez, no quiere volver a sentir ese dolor, porque te quiere proteger. Pero tenemos que ir a esas profundidades, tenemos que encontrar respuestas que en otro lado no las vamos a encontrar para poder transformar nuestra realidad. Y para eso está Ambicionaria, el laboratorio Ambicionario, todos los índices, todas las conciencias que está entregando. Así que si querés agendar una cita, te dejo acá todas las posibilidades para que trabajemos juntas. También podés aprender el método ambicionario, que ahí entras en un viaje muy transformador, personal, para después poder entregar esto a cientos y miles de personas, para que dejemos de exigirnos por metas económicas, para que dejemos de exigirnos en nuestros negocios, en nuestras marcas, y los podamos realmente disfrutar. Porque si yo no puedo sostener la meta económica, si existe un peligro detrás, mis acciones y todos mis esfuerzos no van a ver esos frutos que queremos en la realidad, que en sí queremos disfrutar, queremos vivir de lo que amamos,
queremos entregar lo que vinimos a entregar al mundo, nuestros dones, nuestros talentos, y queremos poderlo disfrutar. Así que la oportunidad para aprender el método, te la dejo acá abajo también, es un viaje muy transformador y además vas a estar haciendo esto en cientos y miles de personas y eso es lo que más va a embellecer tu alma, ¿no? La sensación de más plenitud que vayas a tener cuando puedas aportarle al otro, cuando puedas acompañar al otro a que vea eso que está oculto, que está más enquistado y que pueda por fin empezar a disfrutar de su profesión, de su negocio o de su marca personal. Estamos acá para entregarte nuevas conciencias. Que acá abajo te voy a dejar el enlace para que te unas a mi programa Te Escucho en Mates Ambicionarios. Ahí quiero escucharte, ahí me encuentro con las personas, escucho 2 o 3 casos para ver qué le está pasando con el dinero, pero lo que entrego seguramente va a repercutir en todas las personas que están, así que también te invito a ser parte de mi comunidad para que estemos más cercanas. Te mando un abrazo enorme y sigo acá para contarte los diferentes índices ambicionarios, todo lo que está entregando y todo lo que está aportando este nuevo método. Que tengan un excelente día. Nos vemos.